Amigos y amigas, bienvenidos al canal Gracia, tu canal por la gracia de Dios. Quiero decirte que no es casualidad que estés aquí, sino que la gracia y misericordia de Dios te trajo hasta aquí. Quédate, no te vayas y juntos conoceremos de Dios. Hoy vamos a estudiar algo muy interesante. Ahora sí que vamos a empezar desde el principio. Aquí tengo mis anotaciones y aquí tengo la Biblia. Bueno, el video de hoy se va a tratar de por qué creer y confiar en la Biblia. Es un libro muy controversial la Biblia y mucha gente dice, no, pues fue escrita por hombres, ¿qué tiene de especial? ¿De qué me va a servir leerla? Y bueno, entonces por eso es que lo vamos a estudiar. Vamos a ver qué dice la misma palabra, porque la misma palabra revela su veracidad. Dice 5 razones para creer y confiar en la Biblia, ¿sí? Para empezar, la Biblia es un conjunto, un compendio de libros. Tiene 66 libros escritos por más de 40 escritores de diferentes épocas con diferentes profesiones. Eran unos doctores, unos campesinos, otros pescadores, reyes, bueno, había de todo. Funcionarios públicos, en fin. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Fíjense nada más. Se tardó en escribir todos esos libros, los escribieron a través de 1500 años. Ya que eran de diferentes épocas los escritores, pues la mayoría no se conocía, ¿sí? Algunos sí se conocieron cuando Jesús vino, que convivieron con él. Bueno, algunos sí se conocían entre ellos, pero la mayoría no se conocía. El personaje principal de la Biblia es Jesucristo. Y el mensaje principal, ¿sí? El mensaje que tiene la Biblia, que tienen esos 66 libros, es la redención del hombre a través de la muerte de Jesucristo. Entonces, eso es algo sobrenatural que no se puede explicar, como personas que ni siquiera se conocían, que vivían en diferentes épocas, que se dedicaban a diferentes actividades. El personaje principal es Jesucristo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, el tema principal de esos 66 libros es la redención del hombre a través de la muerte de Jesús. Fíjense nada más, desde ahí ya es sobrenatural. Bueno, eso como introducción, pero número 1, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Han escuchado eso? Y fue inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cómo comprobamos eso? Anteriormente, con la introducción que les acabo de dar, es un buen punto, ¿no? Para decir cómo es que sabían, cómo esas personas no se conocían, pero hablaban de la misma persona y hablaban del mismo plan de Dios para la redención del hombre. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura, hablando de la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos que es útil. Dice, es inspirada por Dios, ¿sí? A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les inspiraba a los hombres a escribir, respetando la personalidad de cada uno, porque en cada libro, si nosotros lo leemos, si nos enfocamos, si escudriñamos bien, nos damos cuenta que es el Espíritu Santo hablando, pero respetando la personalidad del escritor, y eso es maravilloso. Dice que es útil para enseñar. Quiere decir que con esto aprendemos. Nos enseña Dios a través de ella, ¿sí? Para redarguir. Nos damos cuenta de cómo debe de ser y cómo estoy yo. Entonces el Espíritu Santo nos redarguye de algo que no está bien en nuestra vida.
para corregir. Cuando entonces redarguye, empezamos a entender y a pensar como Dios piensa y nos enderezamos. Nos enderezamos del camino, nos corregimos. Para instruir en justicia. La palabra es justa, como Dios es justo. ¿A fin de qué? ¿Para qué nos sirve? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Para hacer el bien, simplemente para hacer lo bueno, lo que conviene. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces nos sirve para adquirir cada vez más fe. Conforme nosotros nos vamos adentrando a la palabra de Dios, vamos estudiando, nuestra fe va creciendo. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo voy a repetir porque está muy interesante. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Es increíble lo que hace la palabra de Dios. Por eso no es cualquier libro, es un libro sobrenatural. Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados, aquí está hablando de Jesús. Está hablando como título de este párrafo, dice, los que en verdad son bienaventurados. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado quiere decir dichoso, doblemente feliz, muchas veces feliz. Entonces, seremos felices si escuchamos la palabra, si la oímos y la ponemos por obra. ¿Sí? Entonces dice, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Ya vimos todos estos versículos, que fue el Espíritu de Dios el que inspiró a los hombres, respetando su personalidad, pero escribiendo lo que él quería que escribieran. Ahora, número 2, dice, la palabra contiene la moral de Dios. Contiene la moral de Dios y es un patrón a seguir para vivir como mejor conviene. Primera de Corintios 2:11. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las cosas del hombre, mías, en este ejemplo mías, nadie las conoce. Ustedes no la conocen. No conocen mis cosas, lo más adentro que hay en mí. Eso lo conoce mi espíritu, ¿sí? Y las cosas de Dios, obviamente, las conoce el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, como Él fue el que inspiró todo esto, pues inspiró todo lo que es Dios, ¿sí? Entonces, contiene la moral de Dios, así que contiene la esencia de Dios mismo. ¿Qué piensa Dios del sexo, por ejemplo? ¿Qué piensa Dios de la infidelidad? ¿Qué piensa Dios del amor? Aquí está. Todo está en su palabra. Vamos a ver Josué 1:8. Vamos a ver qué dice Josué 1:8.
Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para que todo me salga bien, para que mi camino sea prosperado, que todo lo que yo haga sea prosperado, que dé frutos. Entonces, nunca te apartes de este libro. Le está hablando Josué aquí. Nunca te apartes de él, para que conozcas. Dice, medita en él de día y de noche. ¿Qué es meditar? Bueno, pues lo que estamos haciendo ahorita. Estamos leyendo y estamos tratando de comprender, de meditar. Y después, pues ya yo apago, termino de hacer el video, pero me sigo meditando en la palabra. ¿Qué quería decir Josué con esto? Que de día y de noche medite yo en esta palabra, porque si yo lo hago así y la pongo por obra, Dios me va a prosperar y todo lo que yo haga me saldrá bien. Eso es meditar de día y de noche, dice el Señor. El Salmo 19, del 7 al 8. Vamos a ver qué dice el Salmo 19, del 7 al 8. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí está. Es perfecta y convierte el alma, cambia el alma. Ese es un libro que cambia a las personas. A miles de personas ha cambiado este libro. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que quiere decir que lo que dice aquí lo podemos creer, tener la certeza de que así es porque Él es fiel y que así será, porque hay cosas que están escritas que todavía no suceden. Hay promesas aquí para nosotros, para los que creemos en Él. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. ¿Quieres tener sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es ser inteligente, saber las matemáticas y saber muchas ecuaciones y todo. No, no, no. Esa es inteligencia, sí, no es mala, es buena, pero la sabiduría es diferente. La sabiduría